Enfócate en el gozo. Dice la palabra que hay un gozo puesto delante de nosotros. Como que muchas veces tenemos retos, cosas que tenemos que enfrentar y pareciera que el Señor nos pide cosas que para nosotros, si las vemos con nuestros ojos naturales, parecen difíciles e imposibles. Pero por eso Él dice que enfoquemos y coloquemos nuestra mirada en ese gozo, ¿cierto? En lo que está puesto delante de nosotros, que de pronto en ese momento no estamos viendo, pero todo lo que viene para nosotros es eterno y es glorioso en el Señor. Nosotros terminamos, muchas veces somos muy naturales, ¿cierto? Y estamos muy pendientes de lo que tenemos acá en la tierra, pero nosotros debemos colocar nuestra mirada en lo que tenemos en el cielo. Y tú puedes compartir con tu familia sobre los temas de lo que viene para nosotros con el Señor. Señor, ¿cómo serán esas calles maravillosas en donde vamos a vivir, cierto? ¿Cómo será estar contigo? ¿Cómo será trabajar a tu lado? Poder verte, ¿cierto? Poder disfrutar de un cuerpo nuevo, de una salud espectacular, de nada de preocupaciones, de estar siempre gozosos. Son muchas cosas en las que nosotros podemos meditar y pensar, porque todas son maravillosas para nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando el apóstol y dice que a pesar de que le conocieron, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está hablando de 4 cosas en el versículo 21 de Romanos 1. Estos fueron 4 cosas que alejaron a esta gente de Dios. A pesar de que lo conocieron, quiero que presten atención y vamos a trabajar varios jueves. Espero que sigan viniendo los que están acá esta noche y podamos invitar a otras personas para que recuerden con qué iniciamos hoy. 4 cosas que está en Romanos 1:21 y dice, ya le conocían, pero ¿qué pasó? Ya no le glorificaron más, ¿cierto? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Cuando dice que se envanecieron en sus razonamientos es que pensaron, se llenaron de pensamientos de ellos y pensaron que estaba correcto, que eso era lo correcto que ellos debían hacer. Llegó como orgullo a sus corazones y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Por ejemplo, cuando el Señor vino a nuestras vidas, el gozo del Señor vino a nuestros corazones, ¿cierto? Vino como un gozo, como una alegría de estar con el Señor, con un deseo de conocerle. Pero si de repente tú te das cuenta hoy que ese gozo no lo estás percibiendo, como que pastora, eso no está como ahí muy prendido, está como un poco quieto, se ha como decaído ese gozo, he perdido como esa emoción, como ese entusiasmo por adorarlo, por exaltarlo. Es porque nosotros caímos en esta situación de Romanos 1:21, ¿sí? Y no es porque el Señor haya dejado de dar esa provisión de gozo para nuestras vidas, sino nosotros con nuestras acciones hemos frenado toda esa provisión de Dios para nosotros. Hemos dejado de glorificarle de pronto. ¿Cómo es un ejemplo de dejar de glorificarle? Como cuando tú empiezas a glorificar más otras cosas, ¿sí? Entonces vino una situación y empezaste a hablar más de la situación. Eso quiere decir que estamos glorificando más esa circunstancia o esa situación que a Dios. En vez de concentrarnos en glorificar su poder, su amor, su gloria, todo lo que Él es, sí, para nuestras vidas. Y por eso dejamos de experimentar cosas que ya en algún momento no les ha pasado, que ustedes dicen, bueno, pastora, es que ahorita no lo siento, es como que si no. Es porque nosotros mismos tenemos que revisar siempre nuestro corazón. Nosotros debemos ser los que permanecen siempre gozosos, ¿sí? Los que permanecemos siempre alegres, los que tenemos, a pesar de que en algún momento quiera venir circunstancias y de pronto nos quiso molestar algo, ¿sí?
Pero nos salimos rápidamente de eso y lo exaltamos, le glorificamos, pero hacemos muchas cosas a propósito. Yo tengo que incentivar y recordar todo el tiempo lo que estamos hablando en esta noche. Entonces tú pudieras cada día que estás en un culto anotar alguna frase allá en tu habitación que te recuerde algo que de pronto a los días se te va a olvidar. Y es: Señor, tengo que glorificarte todo el tiempo. Entonces tú anotas allá en grande todo el tiempo glorificar al Señor, ¿sí? Si nosotros le estamos glorificando, estamos dándole importancia, más importancia a Dios que a las cosas, ¿sí? O a las circunstancias. Por ejemplo, vino sanidad a tu cuerpo. ¿Alguno recibió en algún momento de su vida sanidad y de repente volvió como a venir a su cuerpo la misma situación? ¿Les ha sucedido? De pronto a alguno le ha pasado. Es por esto mismo que estamos hablando, porque caímos en alguna, de no darle gracias a Dios, de pronto de renegar, ¿cierto? Mira, Dios no dejó de transmitir su poder sanador a nuestras vidas. Él todo el tiempo está dispuesto de darnos a nosotros, ¿sí? Darnos la sanidad, todo lo que nosotros necesitamos, pero somos nosotros los responsables de recibir. Dilo: yo soy responsable de recibir. Sí, dice la palabra que somos unos vasos, somos unas vasijas. Una vasija que tiene que estar totalmente dispuesta a recibir toda la provisión de Dios. Y esto va unido con lo que yo tengo en mi mente, con lo que declaro con mi boca. Y mira, este mismo versículo, yo no quiero que no lo quitemos por este momento. Hay 4 expresiones que son negativas, pero esas 4 expresiones las podemos volver positivas. Entonces las negativas es que no glorificaron a Dios, ¿cierto? Ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero si nosotros los vemos de otra manera positiva, que nosotros debemos cambiar eso, ¿cierto? Tenemos que glorificar a Dios, ¿cierto? Ser agradecidos, y puedes irlo diciendo: glorificar al Señor, ser agradecido, ¿cierto? Reconocer el poder de los razonamientos míos. O sea, yo tengo que reconocer el poder que en mí hay, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le voy a dar yo como más? ¿Qué voy a engrandecer yo más en mi vida? ¿Sí? ¿El poder de Dios o mis propios razonamientos? Y dice: ten un buen corazón, que tengamos un buen corazón. El que decide, siempre les he dicho, y eso siempre lo escucharán de mí, somos nosotros, ¿cierto? Yo soy el que decido. Y nosotros no podemos estar atendiendo a lo que otras personas digan. Entonces, tú vas al médico y el médico te dice: no, lo que pasa es que a usted se le ha estado acabando los glóbulos rojos. O sea, yo no sé, ellos buscan alguna cuestión científica para darle razón a lo que a nuestras cosas. Sí, no, es que me ha dolido tal esto, es que me he sentido deprimido, es que tal cosa. Entonces el médico te dice: no, pues ya seguramente se te acabó tal líquido de tu cuerpo y por eso ahorita ya no vas a volver a estar feliz. Un ejemplo. Termina siendo más fácil para nosotros aceptar: ay, sí, entonces a mí ya me tocó así porque eso fue lo que me dijo el médico y eso me tocó a mí en la vida. Nosotros no aceptamos esas cosas, ¿cierto? Nosotros no aceptamos lo que el mundo pueda decir de nosotros. Nosotros aceptamos lo que Cristo dice de nosotros. Y por eso nosotros empezamos a glorificarlo, a exaltarle y a darle todo el honor a Él. Dice, miremos ahora sí Marcos 4:15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué sucede acá? Esto lo hemos estado predicando en otras ocasiones, pero todo el tiempo en alguna ocasión yo pensé que esta semilla que está hablando acá, cuando la palabra es predicada en nuestros corazones, nosotros somos una tierra, ¿cierto? Y esa semilla de la palabra cae en nuestros corazones. En algún momento yo pensé que era solo para los nuevos. No, es que Satanás está buscando robarle la palabra a aquellos que por primera vez recibieron a Jesús y Él está tratando. Pero esto es para todos nosotros. La edad que tengamos, el enemigo siempre está buscando cómo robar la semilla de la palabra en nosotros. Entonces Dios te dio una revelación, Dios te dio una bendición, Dios te ha sanado tu cuerpo,
Pero él, ¿qué es lo que inmediatamente quiere? Robar esa palabra que ya Dios sembró en nuestros corazones. Y como nosotros en ese momento empezamos a glorificar al Señor, empezamos a contarle a todas las personas que Jesús me sanó. Imagínate, Jesús me sanó, eso fue maravilloso. Yo fui a la iglesia o estaba en mi casa sola con Él y vino Jesús, hizo esto conmigo. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Que nosotros glorifiquemos más a Satanás que a Dios, que lo que Él ya hizo por nuestras vidas, ¿cierto? La manifestación de Dios en nuestras vidas. Por eso dice acá la palabra que la semilla sembrada, a nosotros los que la oímos y los que la recibimos, pero viene Satanás ¿y qué? Y quiere quitar esa semilla de nuestras vidas, lo que ha sido plantado. Mira, ¿qué significa glorificar a Dios? En esta noche vamos a enfocarnos un poquito en esto de glorificar a Dios. Y significa estimar como glorioso, ¿sí? Estimar algo muy grande, ¿cierto? Y estimar significa valorar, apreciar, reverenciar. Entonces, valorar demasiado al Señor, ¿cierto? Estimarlo como algo maravilloso. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Acá está el apóstol Pablo como agradecido del valor que le dieron a la palabra. Todo depende quién le da el valor a las cosas. Yo, ¿cierto? Ustedes vienen en esta noche, de pronto algunos vienen con mucha expectativa y quieren darle mucho valor a la palabra, pero de pronto otros vinieron y bueno, de pronto no están tan entusiasmados, de pronto algo los desanimó y no le dan tanto valor a la palabra como debiéramos dársela, ¿cierto? Y el valor se lo doy. Soy yo, ¿cierto? Nosotros le damos el valor a la palabra. Y aquí dice que dice el apóstol Pablo que estaba muy gozoso porque ellos habían dado el valor a la palabra que habían recibido. Tú le atribuyes ese valor, dile a la persona, tú eres el que le da valor a la palabra que recibes. Entonces, el Señor te dice en esta noche, Jesús te ama. Tú eres el que realmente dices, realmente tú me amas. Realmente Él es un Dios bueno. A mí me fascina decir es que Él es muy bueno, pero es que si nosotros lo meditamos, lo que solamente significa decir Dios es muy bueno es porque es demasiado bueno, o sea, porque es que todo lo que tiene para nosotros es bueno, o sea, es maravilloso. Él tiene buenos pensamientos para nosotros, Él tiene buenos deseos, Él tiene buenos propósitos, Él tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Pero nosotros muchas veces le damos un poco valor a solamente al decir Dios es bueno. Dale un gran valor a esto, amén. Démosle un gran valor al hecho de que Dios te ame, de que Él te vea de una manera maravillosa, te dé demasiado valor porque Él sí nos da mucho valor a nosotros. Porque si no, Dios no hubiera dado la vida de su Hijo, ¿cierto? Y el mismo Jesús no hubiera dado su vida. Medita por un momento y dice, Señor, es que lo que tú hiciste fue tan grande. O sea, imagínate el valor que Él nos dio a nosotros, ¿cierto? A cada uno de nosotros, entregando su vida, ¿cierto? Y pasando por una situación tan fuerte. Aleluya. Entonces, mira, el enemigo está compitiendo por ese valor, ¿cierto? Ese valor que nosotros hemos atribuido a Dios y a su inmenso amor. Debemos estar totalmente seguros que Él nos ama. Que Él nos ama. Dile, Señor, hoy necesito estar más seguro y en este año que inicio necesito estar más seguro de tu amor. Cuando yo estoy convencido adentro, en mis entrañas, en mi corazón, de que Él me ama, nosotros podemos vivir en una confianza impresionante. Vamos a poder estar disfrutando de su paz, del gozo en nuestras vidas, estar totalmente
reposados en el Señor. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo cuando tú sales de acá a la iglesia muy bendecido, muy gozoso, convencido de que el Señor te ama? De una vez alguien en tu trabajo, en tu casa, empieza a criticarte, ¿cierto? Te caen encima, sueltan unas palabras fuertes. El enemigo sabe qué es lo que afecta a nuestras vidas. Pasó algo con un hijo, pasó alguna situación que te incomodó y de una vez que vino a tu mente, que no, pues ya Dios no me ama tanto, ¿cierto? Y quitamos ese valor tan grande que habíamos dado en ese momento a lo que Dios había hecho o me había entregado. Y esa es la labor del enemigo, enviar alguna cosita que te maltrate, que te dañe, para que tú empieces a pensar algo contrario de Dios y empecemos a darle más valor a esa situación, que a esto tan maravilloso que ya Dios había hecho en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos permitir que esas palabras tengan poder. No podemos permitir ni darle valor a las palabras de otras personas o a esos ataques que vienen a nuestras vidas. Porque si no, prácticamente estamos inhabilitando lo que Dios ya está haciendo, ya hizo por nosotros. Y empezamos a ver como que esa manifestación de gozo se empieza a perder, ya empieza a disminuir la paz en nuestras vidas, ¿cierto? Empezamos a estar estresados, a no ver esa victoria de Jesús en cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena como fuerte, ¿cierto? Y Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Como que algunos dirán, no, yo mejor no ser digno del Señor porque yo amo tanto a mi familia, nos pegamos tanto a ellos, ¿cierto? Pero el Señor está diciendo, estima que ese amor hacia ellos sea menor que el amor que tú tienes por mí. Nos apegamos mucho al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hermanos, a los hijos, que termina pasando Dios a un plano menor. Pensamos que todos decimos, no, Dios es de primero para mí, pero realmente si vamos a revisar el corazón y si vemos que nos dijeron no, mi esposo me dijo no a algo o mis hijos sí me contestaron de alguna manera y terminé yo llorando y súper afectada por esa situación, ¿qué estoy diciendo? Es más importante para mí eso que Dios. Porque si yo le doy menos valor a eso y le doy más valor a Dios, para mí esas cosas no terminan afectándome. Amén. Digo, ay, el Señor es maravilloso, el Señor me ama, sé que tendrá algo bueno detrás de todo esto, habrá una buena respuesta después de todo esto. Amén. Espero que estés entendiendo esto porque de verdad que esto nos ayuda mucho en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que mirar cuál es el valor que le estamos dando a lo que Él ya hizo por nosotros, ¿sí? Un valor demasiado grande. Mira, ¿glorificas más las cosas de Dios que las cosas de este mundo? Es tan pequeña la diferencia que tendría que usar un lente de aumento para poder verdaderamente ver cuál es qué es lo que nosotros valoramos más. ¿Qué valoras más? Dile a la persona que está a tu lado. Y ahí por unos segundos, Señor, yo quiero que me lo muestres. Dile, Señor, muéstrame qué valoro yo más, ¿cierto? ¿A qué le estoy dando yo más valor? ¿Será que si mi esposo o la esposa, si me deja, será que yo me muero? ¿O será que me voy a adelgazar y me voy a deprimir y me voy a... ¿Cierto que sí? Pero pudiéramos decirle, Señor, si de pronto mi esposo no cooperó, yo puse todo de mi parte para mejorar esto, pero si no funcionó, Señor,
te voy a amar más a ti. Amén. Y voy a estar gozoso, no me voy a adelgazar. Bueno, si nos toca adelgazarnos un poquito, pues mejor, ¿no? Pero podemos decirle esto al Señor, ¿cierto? Terminamos siendo muy dependientes de las personas, muy dependientes de las cosas, de las pocas cosas que tenemos. Terminamos siendo muy dependientes. ¿Será que si se nos pierde algo, termina siendo una catástrofe para nosotros? Lloramos, se nos baja como el aliento, ¿cierto? Se nos desvaneció todo, perdimos el sueño. Si perdimos el sueño por alguna situación, estamos dándole más valor a esa situación. Por eso el Señor dice, ámame más a mí. Él quiere que nosotros perdamos nuestra vida. Suena como raro, ¿cierto? Bueno, Señor, ¿cómo así quieres que me muera? Él quiere que perdamos ese yo, ¿sí me entienden? Ese egocentrismo, el ser el centro de mi vida, ser yo lo más importante. Si me afectan mucho las cosas es porque yo estoy siendo el centro de mí y no está siendo Dios el centro de mi vida. Aleluya o cómo, o amén, o ay, ay, ay. Mira, dice que Moisés, cuando él vivió todo el tema de las plagas, cuando fueron liberados los hijos de Israel, cuando fue dividido el Mar Rojo, él estaba sin su esposa lo había dejado alrededor de 1 año o 2 años lo había dejado, se había ido con unos hijos y él estaba solo. Él no se murió, él no fue que se tiró y no pudo hacer nada, él siguió sirviéndole al Señor, siguió mejorando su relación con Dios y terminó trayendo libertad y haciendo muchas cosas gigantescas que ahora son para nosotros totalmente importantes, ¿cierto? Porque vimos la gloria de Dios, ha sido testimonio para generaciones tras generaciones lo que hizo Moisés. Todo ¿por qué? Porque Moisés glorificó más a Dios que esas cosas, ¿cierto? No le dio tanto valor a que su esposa se hubiera ido y él quedó ahí derrumbado y no pudo hacer más nada en la vida, sino que Señor, tengo un propósito. Por eso hoy estamos hablando y coloquemos un enfoque. Dile nuevamente a la persona que está a tu lado, enfócate en Jesús, enfócate en el gozo que tienes adelante. Amén. Enfoquémonos en Él y veremos que las cosas que suceden no nos van a afectar tanto a nuestras vidas. No le demos tanto valor no es que el matrimonio no sea importante o tu trabajo o las demás personas, pero démosle un valor menor a lo que hizo Dios, ¿cierto? A lo que es Dios para nuestras vidas. Démosle un valor menor. Entonces, Señor, cuido mi matrimonio, cuido mi hogar, los llevo por el camino de Dios, ¿cierto? Pero para mí eres tú lo más importante. Amén. Eres tú, Señor, lo más importante. Esa señora que nunca se me olvida, es que leí un testimonio de una mujer que yo leo muchas cosas, pero esto sí me quedó como muy grabado. Ella terminó trabajando y siendo casi la mamá de una mujer, de una joven que mató a su hijo. O sea, esta mujer en un accidente estaba tomada de tragos y ella atropelló al hijo de esta señora y terminó esta señora perdonándola y ahora prácticamente es su hija, la ama con todo su corazón y es de testimonio para muchas personas en todo el mundo. Entonces, ¿a quién no se le baja todo cuando escuchan decir que a alguien se le murió su hijo? O sea, creo yo que termina siendo lo más doloroso, ¿cierto? Pero a pesar de eso, ella siguió en el propósito de Dios y terminó viendo en eso una oportunidad para ella poder seguir haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. Amén. Todo lo que parezca más terrible en la vida termina siendo maravilloso si tenemos al Señor. Amén. Termina siendo glorioso. Mira lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso,
Dilo en este momento: quiero despejarme de todo peso en el nombre de Jesús. Dice: y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, ¿cierto?, que correr, la estamos corriendo. Pero si nosotros llevamos ese peso de esos apegos, de tantas cosas emocionales, no vamos a poder correr ni ser efectivos en la carrera. Amén. Ustedes están en este lugar con un propósito de Dios. No solamente vinieron a trabajar o a tratar de enviar algún sustento a sus familias. Hay un propósito de Dios de estar en este lugar. Pero tú necesitas decirle: Señor, ¿cuál es mi propósito de estar en este lugar, Señor? Y el propósito es no solamente estar allí en tu casita o hacer una cosa o de pronto congregarte. Hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Pero yo tengo que decirle al Señor qué es, y estoy dispuesto, amén, a hacerlo. Yo quiero hacerlo, Señor. Dice que es una carrera y dice que la corramos con paciencia. Dice: y que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Miren, esto es muy, muy grande y muy poderoso. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fue menospreciado, ¿cierto? Dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había un gozo puesto delante de él. ¿Y cuál fue el gozo que Dios puso delante de Jesús? Le puso un propósito. Amén. Entonces dice: Señor, yo tengo un propósito y es eterno. Y el propósito de Dios era salvar a muchas personas, ¿cierto? Le dijo, casi como que Dios le dijo, le mostró, yo creo que un panorama, una película de cuántas personas Él iba a salvar, ¿cierto? Él vio el dolor de nosotros, Él vio nuestras necesidades y Él dijo: listo, yo lo hago por el gozo de lo que viene, ¿sí me entienden? Pero Él no vio lo que iba a sufrir, que iba a ser vituperado, que iba a ser golpeado, que iba a ser matado, que iba a ser asesinado y que su cuerpo iba a sufrir demasiado, que su corazón iba a doler. Pero si el Señor nos dijera a nosotros: bueno, tú tienes que morir por los de la parada, ¿qué hacemos? De una vez: ay, no, eso es muy terrible, ¿cómo se te ocurre? Mi familia, mis apegos, ¿cierto? Mis cosas, mi yo. Y prácticamente pues decimos no, inmediatamente. Pero Jesús puso su mirada, dice que había un gozo tremendo, un gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió. Amén. Por el gozo delante de él, sufrió. Dice que menospreciando, es decir, él desestimó, o sea, le dio menos valor, ¿sí? Es lo contrario a estimar o a glorificar, sino que le dio menos valor, ¿cierto? Jesucristo menospreció la vergüenza relacionada con lo que Él tuvo que sufrir. Él, a propósito, Él tuvo que trabajar con Él mismo, ¿cierto? Y Él dijo: no le doy valor al dolor que voy a sufrir, ¿cierto? Él vio más grande el propósito de Dios para Él. Él lo vio más grande y le dio más valor. Y Él menospreció todo lo demás, tremendo, que lo iban a rechazar, ¿cierto? Bueno, yo creo que mis palabras siempre son cortas para lo que Él llegó a vivir. Y prácticamente muchos, la gran mayoría de sus discípulos también entregaron sus vidas en pro del Evangelio, ¿cierto? En pro de yo creo que fue el ejemplo que les dio Jesús, ¿cierto? A ellos. Ellos pudieron ver ese ejemplo de esa persona que estaba como ejemplo de su papá, de su amado, de su amigo. Y ellos pudieron ver eso y empezaron a vivir de la misma manera. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, mira, ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tremendo. Él era Dios y no se aferró a eso. Amén.
no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, estos versículos expresan el corazón de Jesús. Es como que ustedes miraran, era el rey, ¿sí me entienden? Era el rey. Y él se despojó de su reinado para hacerse siervo y prácticamente se humilló a sí mismo para poder cumplir su llamado, ¿cierto? Él consideró todo lo demás como algo sin importancia. Dile, Señor, considero sin importancia tantas cosas a las que le he dado tanto valor. Ustedes, muchos están todavía acá muy pegados a sus cositas de Venezuela. O sea, lógicamente, cada cosa tiene un valor, pero si lo ponemos frente a Él, no tiene ningún valor. Amén. No tiene ningún valor. Como que, Señor, tú eres tan bello y lo que viene para nuestras vidas es tan maravilloso que a veces por eso dice que nos despojemos, porque el hecho de nosotros llevar ese peso no nos permite avanzar. Señor, tengo eso allá, pero tú eres grande y tú puedes hacer cosas mayores por mí. Necesito despojarme, necesito avanzar, necesito no estar ahí pegado a eso. ¿Sí? Necesitamos avanzar y correr esta carrera que tenemos. Mira Filipenses 3, del 7 al 8 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, tremendo. Todo lo considero pérdida, miren, por razón del incomparable valor. Dilo, Señor, tu valor es incomparable. Tenemos que darle el mayor valor a Él, dice, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esto es otra versión la que yo les estoy leyendo. No, miren, mi Señor. Dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Tremendo. Yo creo que es la máxima expresión de decir que algo no vale nada. Dice, todo lo tengo, para mí es estiércol. Y el apóstol Pablo sí tenía algo de que enorgullecerse. Él sí podía decir, yo soy orgulloso porque tenía muchos estudios. Tenía muchas cosas de las que él podía estar orgulloso y hablar de él. Pero dice, todo eso para mí es basura, ¿sí? No vale absolutamente nada frente a Jesús. Amén. Frente a lo que Él representa para mi vida. Aquí en este momento Él estaba en una prisión. Y allí en este libro de Filipenses hay 4 capítulos en donde Él menciona, dice 17 veces, en los 4 capítulos habla del gozo. Dice que nos gocemos, dice regocijaos, gozaos en el Señor, y habla más de como 17 veces habla del gozo. Estaba en una prisión. ¿Será que nosotros, estando en la prisión, nos vamos a gozar así de esa manera, como lo hizo el apóstol Pablo? Fueron las mejores cartas que él pudo escribir, la mejor palabra que pudo dejarnos a nosotros. Amén. Y debemos disfrutarlo aquí en esta tierra. Gracias al Señor. Mira, mientras tú seas el centro de tu universo, siempre o todas las cosas te van a molestar. Amén. Termina siendo algo insoportable. Mira lo que dice Filipenses 1, 21, 23 y 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me siento presionado por 2 posibilidades. Él estaba loco. Así debemos nosotros estar locos. Dice, me siento presionado por 2 cosas. Dice, deseo partir y estar con Cristo. Él quería morirse, pero para estar con Él. Pero dice,
que es mucho mejor, dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, ¿cierto? Pero era tanto el valor de él amar al Señor, que realmente para él está súper chévere estos versículos, porque así nosotros debemos meditar en nosotros y decir, bueno, Señor, para nosotros nada puede valer más que lo que Él es para nuestra vida, ¿cierto? Recuerda que la razón por la que nosotros empezamos a perder el gozo, la paz, la revelación de muchas cosas, es porque nosotros empezamos a darle mucho valor a esas cosas. Y empezamos a disminuir el valor que nosotros le damos a Dios. No nos dejemos, no seamos tan emocionales. Tenemos que ser más espirituales. Y a veces lo espiritual termina siendo a veces raro. Termina siendo muy raro. Es diferente. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, Él soportó la cruz. No sé, creo que le estoy leyendo como otra versión. Dice, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, fijemos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Jesucristo pensó, ¿qué pensó Jesús? En la resurrección, ¿cierto? En lo que venía para Él. Él dijo, listo, yo sé que voy a resucitar, voy a tener que sufrir, pero voy a resucitar. Se enfocó en ese gozo. Él sabía lo que la cruz significaba, pero también sabía que la cruz no era el final para Él. Él sabía que más bien la cruz era un comienzo para otras cosas. Entonces, cada cosa que nosotros vivamos, veámosla como algo maravilloso para nuestras vidas. Amén. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Jesús sabía que triunfaría sobre Satanás, ¿cierto? Y traería libertad sobre la raza humana, sobre nuestras vidas. El Señor pensó en la eternidad, nos vio a nosotros. Amén. Él pensó de manera eterna, así debemos hacerlo nosotros. Él vio nuestra esclavitud, Él vio nuestras heridas, Él vio nuestros dolores, Él vio nuestras situaciones. A mí las películas pequeñas me gustaban mucho las cosas de fantasía y todas esas cosas que suceden, pero es que nosotros en Jesús podemos vivir, digamos que no es una vida de fantasía, sino una vida real, pero una vida real de muchas cosas que no vemos porque las tenemos en nuestro interior, y es la sanidad, es el gozo del Señor, es la paz, pero nosotros debemos recibirlo y creerlo. Amén. Que para muchos es como fantasía, ¿cierto? Para muchos es como algo irreal, pero para nosotros es totalmente real. Es algo sobrenatural para nosotros. Mira, Jesús dijo en su corazón, voy a redimirlos y voy a traer gozo a sus vidas. Él escogió magnificar al Señor. Cuando Jesús dio su vida, Él glorificó al Señor, al Padre. Él glorificó al Señor. Él escogió minimizar todas esas cosas que se iban a presentar en su camino y le dio más valor a lo que representaba Jesús o Dios. Nosotros determinamos, vamos a ponernos en pie.